El día de hoy vamos a estar estudiando un tema. Tenemos por ahí una presentación, una miniatura, nada más el título, el tema. Si pudiéramos, por favor, poner el título. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema en particular que tiene que ver con un ciclo de enseñanzas que hemos empezado ya semanas atrás. Obviamente se ha ido intercalando con diferentes estudios, pero finalmente vamos avanzando. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un momento en la vida del pueblo de Israel. Hemos titulado este estudio Cruzando el Mar Rojo. Cruzando el Mar Rojo. Podemos quitarlo, muchas gracias. A través de esta enseñanza, el Señor quiere hacernos entender la importancia de la confianza en Dios, la importancia de la dependencia en Dios, la importancia de no ver las circunstancias, no ver los problemas, no ver las dificultades, no ver los conflictos que nos rodean o que nos aquejan, sino poner nuestros ojos en Dios y en sus promesas y en su palabra. Hace un momento entonábamos un canto que dice: fija tus ojos, ¿en qué? ¿En los problemas? ¿En las dificultades? ¿En las luchas? ¿En las debilidades? No, dice: fija tus ojos en Cristo. Es decir, debemos poner nuestra mirada en Jesús. Independientemente de que las circunstancias sean contrarias, sean adversas, sean complicadas, es necesario que pongamos nuestra mirada en Jesús. Y poner la mirada en Jesús significa confiar en Él, creer en Él, esperar en Él, saber que aún en medio de las circunstancias, Él tiene algo bueno deparado para nosotros. Y no expresar un porqué quejumbroso, sino un ¿para qué, Señor? ¿Para qué me permites entrar en esta circunstancia? ¿Qué propósito tienes? ¿Qué objetivo tienes? ¿Qué deseas formar en mi vida? ¿Qué deseas corregir de mi persona? ¿Qué deseas moldear de mi carácter? ¿Qué deseas instruirme o enseñarme? No un por qué quejumbroso, un ¿para qué, Señor? Siempre Dios tendrá propósitos buenos, correctos y eternos en nuestras vidas. El día de hoy estaremos hablando acerca de cómo el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y cómo este mar, que era una masa de agua imponente, una masa de agua infranqueable, una masa de agua que pudiera parecer más un estorbo que una bendición. Y lo vamos a ver, porque el pueblo de Israel llegó al punto de estar al borde del mar, y cuando voltean se dan cuenta que viene Faraón en contra de ellos, y el mar se vuelve un obstáculo. En lugar de ser una gran bendición, pareciera ser una situación compleja, un obstáculo, una situación difícil. Pero finalmente Dios utilizó esa circunstancia para glorificarse, para instruir, para enseñar, para fortalecer, para hacer algo en la vida de aquellos que vivieron este evento. Vamos a pedirle a Dios en esta reunión, en este día, que Él nos hable a través de su palabra. Y te invito ahí en tu lugar que podamos hablarle a Dios y podamos decirle: Señor, trata con mi vida. Tú conoces mi condición. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces lo que estoy viviendo, Señor. Oh Dios, que tu palabra sea viva y eficaz. Háblanos el día de hoy. Que sea alimento para nuestra alma. Suplicamos que tu presencia trate con nuestras vidas.
en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar platicándote una anécdota precisamente de una mujer que estaba en una embarcación. Estaba en una embarcación, en una nave en medio de la mar, y de pronto, estando ella en esta embarcación, empezó a sentirse mal. Empezó a tener mareos, empezó a tener malestares, náuseas, ganas de vomitar. Y obviamente el movimiento del mar, el oleaje, el hecho de estar en una embarcación a veces provoca esto. Quizá alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir en una lanchita por un rato y después de algún momento algunos empiezan a sentirse mareados, sentirse mal. Y más en una embarcación que está en la mar durante mucho tiempo. Y esta mujer estaba allí y empezó a sentirse mal y quería vomitar y sentía náuseas, mareos, y llamaron al médico. Esta mujer era cristiana. Y llamaron al médico y le dijeron: doctor, la señora se siente mal. El doctor la revisó, estuvo viendo qué tenía y le dijo: mire, hay un tratamiento que es muy efectivo, pero creo que va a ser complicado el obtenerlo aquí en este lugar, porque es que usted ingiera naranja, el fruto, la naranja, y que ingiera mucha naranja. La naranja es un antídoto y corta el mareo y corta el malestar y permite que la persona pueda sentirse mejor. Pero estamos en medio de la mar, es imposible. Ahorita no hay naranjas aquí en el bote. La mujer que era cristiana le dijo: doctor, voy a orar a Dios, Él tiene que hacer algo, porque no puedo, y se puso a orar. El doctor le dijo: es imposible, esté consciente que estamos en medio de la mar. Y bueno, el barco siguió avanzando, el oleaje continuaba, el malestar seguía, pero de pronto, casualmente, había un barco que estaba descompuesto en medio de la mar, averiado. Y cuando llega esta embarcación y se pone a un lado para ayudarlos, se dan cuenta que era un barco que transportaba naranjas. Y bueno, tomaron las naranjas, ayudaron a los del barco, pero aprovecharon para que esta mujer pudiera ingerir todas las naranjas que ella quisiera. Y al poco tiempo estaba mejor. Esta anécdota es un ejemplo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y estoy seguro que muchos de los presentes hemos experimentado situaciones similares, donde pareciera que algo es imposible, complicado, muy complejo, y de pronto Dios da la salida de una forma sobrenatural. Y de hecho, en ocasiones es tan frecuente que Dios haga esto que nos pudiéramos olvidar y pudiéramos acostumbrarnos a las bondades y los favores de Dios. En estudios anteriores veíamos cómo el pueblo de Israel fue llevado a Egipto. Fue llevado a Egipto en situaciones particulares, porque había una hambruna en toda la región, había una hambruna generalizada, y de pronto en Egipto había alimento. ¿Por qué había alimento? Porque un hombre llamado José, al cual Dios le había hablado, interpretando sueños, había almacenado alimento en graneros por 7 años. Y ahora venían 7 años de hambruna y de escasez. Y había hambre por toda la región, pero en Egipto había alimento, había comida. Y los egipcios comenzaron a comprar, los propios egipcios empezaron a comprar el alimento que tenía la autoridad. Faraón y José, como alguien que estaba apoyándole de una forma muy cercana a Faraón. Pero no solamente los egipcios, sino que de las demás provincias empezaron a llegar a Egipto sabiendo que había alimento. Y decían: ya escuchaste, en Egipto hay comida, en Egipto hay alimento. Y la gente empezó a ir. Y la noticia llegó hasta la tierra de Palestina.
donde estaba Jacob, el padre de José. Y cuando se enteró que en Egipto había alimento, mandó a sus hijos a comprarlo y adquirirlo. Conocemos la historia. Más adelante esto derivó en que todo Israel, toda la familia de Israel, de Jacob, se fuera a vivir a Egipto, porque allí había comida. Y venían todavía años de hambruna, años de escasez, las vacas flacas. Y entonces se fueron a Egipto, todos los israelitas, y ahí se establecieron en una comunidad que se llamaba Gosén, que estaba muy cerca de donde estaban todos los egipcios. Y de esa forma Dios dio el alimento, Dios suplió lo necesario, Dios cuidó a su pueblo. Pero pasaron los años, pasaron las décadas y finalmente murieron los israelitas que había en aquel momento. Y venían las siguientes generaciones de los judíos, los cuales se iban multiplicando y multiplicando y multiplicando, de tal forma que los egipcios empezaron a tener temor de los israelitas y querían eliminarlos, querían destruirlos. Y aún el rey, el gobernante de Egipto, Faraón, decretó una instrucción para que las parteras sacrificasen a los varones de los hijos de Israel. Finalmente Dios los preserva, y en ese contexto Dios levanta un Salvador, Dios levanta un libertador, que es Moisés, el cual viene y comienza a hacer lo necesario para que el pueblo de Israel pueda salir. Es cierto, Dios trató con Moisés durante años antes, porque él quiso hacerlo por sus fuerzas primero, matando a un egipcio, ya lo estudiamos, y fue llevado al desierto, fue moldeado, y finalmente él regresa con 80 años de edad y con su hermano Aarón, los cuales se presentaron delante de Faraón y le dicen: Faraón, deja salir a mi pueblo Israel. Y Faraón se negó. Faraón se opuso a la voz de Dios. Faraón se resistió. Y Faraón, en su necedad y en su terquedad, no obedeció la voz de Dios. Y entonces, como lo estudiamos en una de las enseñanzas anteriores, vinieron las 10 plagas a Egipto. ¿Quién envió las plagas? Dios. Dios castigando a los egipcios. Y las plagas no tocaron a Gosén, no tocaron el lugar donde estaba el pueblo de Israel, no tocaron a sus hijos. Las plagas vinieron sobre los egipcios y comenzaron las plagas, las 10 plagas que ya estudiamos, que curiosamente eran plagas que iban atentando y golpeando a varias de las deidades y de las figuras que tenían los egipcios como sagradas, como sacras, como venerables. Finalmente las iba golpeando, como diciéndoles: hay un solo Dios en la tierra. Y quería revelarse a ellos, darse a conocer a ellos. Quería que ellos pudieran conocer al Dios verdadero. Faraón se endurece, los egipcios se endurecen, no permiten que Israel salga. Y entonces viene la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Una plaga devastadora, una plaga muy dura, una plaga que hizo que los egipcios se llenasen de temor y le dijesen a los israelitas: váyanse, váyanse, que todos morimos, todos somos muertos, decían. Y finalmente el pueblo de Israel salió con brazo fuerte y con mano extendida. Dios los liberta de Egipto. Después de siglos de haber estado allí radicando, de haber sido oprimidos, maltratados, vejados, golpeados, porque fueron esclavizados. Y los ponían a trabajar haciendo ladrillos, y los azotaban, y los explotaban. Y Dios, por fin, les daba la libertad. Y les permitía ir en dirección a la tierra prometida.
Una tierra que Él había dicho que sería para ellos. Una tierra que Dios le había dado a Abraham, el patriarca de los israelitas. Y entonces el pueblo de Israel salió de Egipto e iba Dios delante de ellos. Iba Dios delante de ellos. Y dice la palabra que los egipcios se quedaron y había gran lamentación en Egipto porque habían muerto los primogénitos, desde el hijo del rey o el gobernante o faraón hasta el hijo del criado, la criada más pequeño del pueblo. Y aún los primogénitos de los animales habían muerto. Y la gente estaba aterrada, estaba amedrentada y decían: váyanse, porque pensaban que todos iban a morir. Es en ese contexto que Dios permite que el pueblo de Israel salga de Egipto. Pero déjame decirte algo que es importante. A pesar de que Dios permitió que ellos pudieran salir de Egipto y los iba a llevar a una tierra hermosa, una tierra conocida como la tierra prometida, eso no quiere decir que iban a estar libres de problemas. Eso no quiere decir que la caminata iba a ser color de rosa. Eso no quiere decir que la caminata iba a estar exenta de problemas, de dificultades, de limitaciones, de luchas, de adversidades, de inclemencias. Era un desierto. Había calor, había sol, había escasez de agua, había falta de alimento, había que caminar mucho. Eran nómadas. Es decir, ponían sus tienditas, luego las desarmaban y a caminar otro poco. Y las ponían, las desarmaban y a caminar otro poco. Estaban siendo nómadas, caminando de un lado para otro, en dirección a la tierra prometida. Amado, esto es una alegoría, una comparación, una similitud a la caminata del cristiano. Cuando Dios nos saca de Egipto y nos lleva a la tierra prometida, a la eternidad, a la salvación, a lo que Dios tiene prometido para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creemos? Estamos de paso, somos temporales, somos transitorios, somos momentáneos y vamos caminando en dirección a la promesa, la tierra prometida, la tierra que Dios nos ha dicho que nos quiere dar. Pero la caminata del cristiano no va a ser una caminata de salud, sin problemas, de riquezas, de bonanza, de triunfos, de éxitos, de aplausos, de reconocimientos. Soy el hijo del rey, entonces debo vivir como un pequeño sultán. No, no es así. Va a haber situaciones, va a haber conflictos, va a haber carencias, va a haber dificultades, va a haber luchas. Es cierto, igual habrá bendiciones, habrá ayudas, habrá provisión de Dios, estará su presencia, habrá muchos beneficios. Pero quiero que entendamos algo: no está exento de dificultades, no está exento de problemas o de enfermedades. Y es importante que lo entendamos, porque a veces hay gente que decide caminar con Dios y de pronto cuando decide caminar con Dios comienza a haber oposición. Comienzan los problemas familiares, comienzan los problemas laborales, comienzan los ataques sociales, comienza a haber una situación complicada, compleja a tu alrededor y dices: ah, caray, creo que me iba mejor antes cuando no buscaba a Dios. Claro, hay problemas, hay luchas. El enemigo no te va a soltar así nada más. Y va a empezar a haber una lucha espiritual, una guerra espiritual por aquel que decide caminar, por aquel que decide buscar a Dios. Y va a haber dificultad, vendrán problemas, adversidades y luchas. Y no dudo que en medio de nosotros, los presentes, hayamos experimentado esto. Porque de pronto el enemigo, el diablo que existe, querrá desviarnos del camino y traerá el pecado, el cual pondrá en charola de plata
fácilmente, agradable, atractivo, para que tú puedas caer en él. Y de pronto aquello que se veía lejano, inaccesible, el diablo te lo pone cerca para desviarte, para alejarte, para que no sigas adelante, para que no perseveres. Qué importante es que podamos tener presente la palabra de Dios, las promesas de Dios y también las condiciones que Dios establece para que podamos caminar con Él y para que podamos alcanzar la vida eterna. Sí, va a haber problemas, va a haber luchas, inclusive enfermedades, ¿por qué no decirlo? El día de hoy se predica un evangelio de la fe, de la prosperidad, de la bonanza, de la salud. Y te dicen, ¿quieres ser cristiano? Ven aquí a la reunión, vas a ser sano, vas a ser rico, vas a ser famoso, vas a tener comodidades. Pero vemos que es un evangelio totalmente diferente al que predicaba Jesús. Porque eso no lo predicó Jesús. Jesús decía, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate. Toma tu cruz, sígueme, arrepiéntete, sigue las pisadas del Maestro, camina en santidad, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un llamado a la consagración, a la santidad, a la negación, al servicio, al amor. Y aún vemos en la Biblia casos donde hay personas que caminaban con Dios y tenían problemas, luchas, oposición, aún enfermedades. Pregúntale a Job, pregúntale a Pablo, pregúntale a Jovita, pregúntale a Lázaro, que estaba a la puerta del rico y veía que el rico se vestía con esplendidez y banqueteaba cada día. Y finalmente Lázaro partió a la eternidad. Va a haber problemas. Y no quiere decir que eso sea el pan de cada día, no. Quizá habrá diferentes circunstancias, pero es importante que aprendamos a caminar, a ser fieles, a perseverar, independientemente de lo que vean nuestros ojos. Y que no tengamos una idea incorrecta, un concepto errado de lo que implica ser cristiano. Que podamos comprender que Dios jamás prometió que todo sería caminar sobre pétalos de rosas. En Éxodo capítulo 13, vamos a la escritura, vemos que salieron los israelitas de Egipto. Éxodo 13, en el verso 17. Éxodo 13, 17. Dice, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Cuántas verdades podemos aprender a través de los versos de la Biblia y conocer cómo es el carácter de Dios? Dice la Biblia que Dios saca a su pueblo de Egipto, pero los lleva por un camino donde no tienen que enfrentarse con los filisteos. Porque imagínate que si saliendo de Egipto se toparan con los filisteos, iban a decir, ay, mira, salimos y ya nos encontramos con un ejército numerosísimo, gente violenta, gente agresiva, y dice, no vaya a ser que decaiga su ánimo. Dios conoce nuestra condición. ¿Y a qué voy con esto? Que Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Dios conoce nuestra capacidad. Dios no permitirá que vivamos lo que no estamos preparados para enfrentar. Un día un hombre llamado Dwight Moody, que iba a predicar a una audiencia como de 700 personas, si no mal recuerdo, llegó alguien y le dijo, a ver, Dwight Moody, ¿usted está preparado hoy para morir por Cristo? ¿Hoy está preparado? Y él volvió a ver y le dijo, no, hoy estoy preparado para predicar a 700, porque es lo que Dios me ha puesto enfrente. Pero si mañana me ponen la muerte, Dios me preparará. Hoy estoy preparado para predicarla 700. ¿A qué voy con esto?
Él estaba diciendo, Dios conoce nuestra condición y no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y si pone algo, es porque Dios nos ha preparado y porque nos va a dar la gracia y nos va a dar la salida para que podamos soportar. Dios conoce nuestra capacidad y aún Él frena al enemigo para que no vaya más allá y nos lleve a perdernos. Dios es un Padre bueno, un Padre que tiene cuidado de nosotros. Y así lo hizo con los israelitas. No permitió que fueran por la tierra de Filistea para que no tuvieran que enfrentarse inmediatamente con la guerra. Tan pronto habían salido. Verso 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Verso 21, importante. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que estuviesen de día, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Nos dice que Dios iba con ellos. Jehová iba delante de su pueblo. Amado, cuando alguien decide caminar con Dios, no estamos solos. Él ha prometido ir con nosotros. Y Él dijo: he aquí, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y les dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros. No estamos solos. No caminamos solos. Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Dios nos acompaña. Dios nos escucha. Dios nos ayuda. Dios nos oye. Dios no está muerto. Él está vivo. Él responde. Él es bueno. Él nos ama. Es importante que tengamos presente esto cada día, porque habrá momentos difíciles, pero debemos entender que tenemos como Padre a un Dios que es bueno. Y dice la Biblia que Dios iba delante de ellos. Iba delante de ellos y en el día era una nube. Y la nube servía para guiarles, pero la nube también nos da sombra. Si hoy no tuviéramos estas láminas delante, arriba de nosotros, nos estaría pegando el sol candente. Y yo sé que hace calor, pero finalmente el estar debajo del rayo solar hubiera sido el sentir que nuestra piel se quema, es lastimada, es afectada. ¿Por qué? Porque finalmente hay un agotamiento, un cansancio, un agobio del sol candente del desierto. Entonces Dios era una columna, era una nube que los cubría, que les daba sombra y que les iba guiando en el día. Pero en la noche, esa nube se convertía en una columna de fuego. ¡Qué hermoso! ¿Por qué fuego en la noche? Porque si alguien ha estado en el desierto en el día es caliente. ¿Y en la noche cómo es? Muy frío. Es muy helado, es extremo. Muchos desiertos son lugares extremos, extremistas de climas. En el día mucho calor y en la noche un frío muy intenso. Y entonces Dios era una columna de fuego que lo que producía era calor. Calor. Y no solamente calor, sino también iba guiando la columna de fuego. Y aparte el fuego transmite luz, de modo que esa columna de fuego permitía que la gente pudiera mirar y pudiera ver
donde caminaba y donde pisaba. ¿Te ha tocado caminar en un lugar donde está en penumbras? A mí me ha pasado, hasta cuando salgo de la casa, de mi cuarto y entro a la sala y de pronto no hay luz y dices, ay, por aquí hay una mesa, creo. A ver, para acá y luego derecho y luego a la izquierda y vas como recordando y de pronto, ¡pum! ¡Ay! ¡Qué dolor! O sea, lo que es la oscuridad. Ahora imagínate un lugar que no conoces, donde hay un camino que está sinuoso y de pronto hay piedras y hay arbustos. Seguramente habría tropiezos, caídas, heridas, lesiones constantes. Pero al ser Dios una columna de fuego, lo que hacía era ir alumbrando el camino de su pueblo. Como dice la Escritura, que la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es lámpara. A través de la palabra de Dios nos alumbra y nos deja conocer el camino para que no tropecemos. Y dice el apóstol Pedro que la palabra es como antorcha que alumbra el lugar oscuro para que sepamos por dónde debemos caminar. Así estaba Dios como nube en el día, produciendo sombra y dirección, y en la noche columna de fuego, trayendo calor, iluminación, dirección, de tal forma que el pueblo de Israel podía caminar de día y de noche. Podían avanzar. Sí, tenían momentos para descansar, para poder reposar, alcanzar fuerzas, pero finalmente seguían avanzando, seguían caminando y podían hacerlo de día o podían hacerlo de noche. Amado, podemos caminar con Dios en la salud y en la enfermedad, en la provisión y en la carencia, en la alegría y en la tristeza, en la bonanza y en los problemas. Tenemos que aprender a caminar con Dios, independientemente de las circunstancias, sea de día o sea de noche, haya luz o sea un ambiente con penumbra, con dificultad. Dios quiere que aprendamos a caminar independientemente de las circunstancias, confiar en Él, seguir adelante, perseverar. Porque imagínate que caminemos con alegría si todo va bien, pero de pronto vienen problemas financieros y no, ya no quiero caminar con Dios, no, ya, muy difícil, muy complicado. O cuando hay salud, estar contentos, gozosos, sí, estoy bien, pero viene la enfermedad. Mira, nada más uno camina con Dios y ya vinieron los problemas y las enfermedades y los malestares. Así no se puede. Y el desánimo. No, amado, tenemos que aprender a caminar con Dios de día y de noche. Y así fue con el pueblo de Israel, porque Dios les acompañaba de día y les acompañaba de noche, en todo momento, para que pudieran caminar en todo tiempo. Seguimos adelante, versículo número 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó, nunca se apartó. Es una palabra de consuelo para nosotros y de fortaleza. ¿Cuándo se va a apartar Dios del cristiano? Nunca. Nunca se apartó. Y si no lo vemos, nunca. Y si parece que se durmió en la cabeza, en el cabezal del barco, que está dormido y no está preocupado por nosotros, nunca. Nunca. En todo tiempo estaba Dios con ellos. Y entonces se fueron dirigiendo hacia el Mar Rojo. Déjame hacer un alto aquí y decirte que el Mar Rojo existe. La Biblia habla de lugares reales. No es como narrativas que te hablan de mitos, de cuentos y de genealogías que nunca existieron, ni de descendientes de fulano de tal, que no hay ningún registro histórico. Bueno, la palabra de Dios está confirmada por la historia, por la geología, por la arqueología,
por diferentes estudios. Y está descubierto Sodoma, Gomorra, que existió José, que existió un hombre llamado Poncio Pilato. Está corroborado que hubo un hombre llamado Nabucodonosor, Ciro, rey de Persia. O sea, son personajes históricos. Lo que la Biblia habla es algo histórico. Y efectivamente el día de hoy está el Mar Rojo. Y el Mar Rojo está entre Egipto y Palestina, el Medio Oriente, donde está Israel el día de hoy. Es decir, para que el pueblo de Israel pudiese llegar a la tierra prometida, tenían que atravesar el Mar Rojo. Y está comprobado el día de hoy a través de estudios arqueológicos que el Mar Rojo existe y que dentro del Mar Rojo hay vestigios que confirman el relato bíblico. De hecho, hay personas que afirman que en medio del Mar Rojo se han encontrado ruedas de carros, carrocerías. Es decir, carros que fueron aplastados y sepultados en medio de ese Mar Rojo. ¿Qué es esto? Son estudios, excavaciones, donde hay una confirmación de la historicidad de la palabra de Dios. Como dijo Cristo, si vosotros callasen, ¿qué dijo? Las piedras hablarán. Y las piedras hablan, porque los registros fósiles, que muchos son piedras, han hablado y han confirmado que la palabra de Dios es real, es verdad, y podemos confiar en ella. Claro que sí. Es decir, está confirmado por muchísimos estudios, elementos, descubrimientos, que lo que dice la palabra de Dios es algo veraz, y podemos descansar en él. De tal forma que el pueblo de Israel fue llevado en dirección al Mar Rojo. Y de pronto llegaron al Mar Rojo, y repito, había un gran cúmulo de agua delante de ellos, y el desierto estaba por detrás. Capítulo 14, versículo número 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, se refiere a Israel. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Atención. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y dice la palabra de Dios: y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel comenzaba a expresar su incredulidad, su ingratitud, y empezaban a murmurar, porque clamaron a Dios, pero fue un clamor quejumbroso, fue un clamor de reproche, fue un clamor como diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Verso 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos has sacado para que muramos en el desierto? Fíjate, ¿por qué has hecho así con nosotros?
que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué estaba habiendo con los israelitas? Queja, murmuración, ingratitud. Ay, mejor me hubiera quedado en Egipto. Mejor me hubiera quedado allá. No había sepulcros allá. ¿No era mejor morir en Egipto? Ser enterrados allá. Era mejor servir a Faraón que estar aquí sufriendo y siendo perseguidos por estas personas. Es decir, comenzaron a quejarse en contra de Dios. Y eso es lo que vemos en la Biblia, como el pueblo de Israel, en lugar de ser agradecido y confiar en Dios, comenzaron a quejarse y a quejarse y a quejarse. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, fíjate lo que le dijo Moisés: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué palabras, verdad? Palabras de consuelo, palabras de aliento, palabras de fe, palabras de confianza, como diciendo, mira, no mires las circunstancias, mira a Dios. Dios está contigo. Acuérdate de cómo vivías en Egipto, en miserias, en angustias, en afanes, en amarguras, en esclavitudes, en tristeza, en resentimientos, en odios. Acuérdate de la vida que tenías, en esclavitud al vicio. ¿Cuántas cosas había en ti de las cuales te ha sacado Dios? No mires los problemas, mira a Dios en medio de tu vida. ¿Cuánta gente empieza a añorar Egipto? Ay, allá había comida, había cebollas, ajos, pescado, lechugas. Había comida, había carne. Teníamos todo. Y mira aquí en Egipto, aquí en el desierto, puras penurias, puras dificultades, puras escaseces. Así estaba el pueblo de Israel. Amados, no perdamos de vista todo lo que Dios está haciendo y ha hecho en cada uno de nosotros. Moisés les dijo, no temas, estén firmes, vean la salvación que Dios hará con ustedes. Y esto es lo que Dios te dice el día de hoy: no temas, estate firme, cimiéntate en Dios, sigue adelante, no tengas temor. Aunque veas a Faraón muy poderoso, no temas. Debes estar firme. Y les dijo también, Dios peleará por vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Dios peleará por vosotros. Amados, cuando sentimos que ya no podemos, cuando sentimos que el enemigo es muy grande, cuando sentimos que la lucha es más allá de lo que podemos confiar de que Dios peleará por nosotros. La pelea es de Dios y Dios la hará por ti, porque Dios te ama, porque Dios está contigo, porque Dios desea que llegues al final del camino. Dios peleará por vosotros. Verso 15, otra verdad o verdades hermosas. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Qué interesante, ¿no? O sea, Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
Y uno podría decir, oye, pues Dios nos invita a clamar, Dios nos invita a orar. ¿Por qué le dice eso a Moisés? Hay que entenderlo. Hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar. Hay tiempo para doblar las rodillas y pedir, pero hay tiempo en que uno tiene que tomar decisiones, tomar medidas, actuar. No solamente creer, porque la fe sin obras es muerta. Y pareciera que era un momento en el cual venían los egipcios, venía el enemigo y Moisés comenzaba: ¡ay Dios, ten compasión, Dios, ahí vienen los egipcios! Y Dios le dice a Moisés: ya no estés clamando, levántate y actúa. ¿Qué hago? Levanta tu vara y háblale al mar y se abrirá el mar. Era tiempo de actuar. Era tiempo de actuar. Y así es en nuestra vida. Hay tiempo para orar, pero hay tiempo también de actuar. Pudiéramos cometer el error de actuar sin orar. Y sería un error, porque sería confiar en mis fuerzas, en mi talento, en mis capacidades, en mi inteligencia, que es muy limitada. Y realmente en lugar de capacidades hay carencias, deficiencias y debilidades. Pero a veces el hombre empieza a confiar en sí mismo y deja de confiar en Dios. Entonces, el actuar sin orar es un error. Pero el orar sin actuar también es un error. Hay gente que nada más ora y ora y ora y clama y ayuna, pero no actúa, no predica, no hace misericordia, no apoya a la persona, no corrige, no instruye, no toma medidas. ¡Ay, Señor, salva a mi hijo! Pero no lo estorba. ¡Ay, Señor, salva a mi hija! Pero no le predica. ¡Ay, Señor, salva a fulana, a mi vecino! Pero nunca va a hablarle de Cristo. Y Dios dice: ya me lo pediste, ahora ve a tocarle y háblale de mí. ¿Cómo irán si no hubiere quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Yo te envío, id. Amén. Hay que actuar. Dios nos habla en su palabra. Venimos aquí, Dios nos instruye, aprendemos cosas, aprendemos verdades, pero Dios lo hace no para que seamos una biblioteca de conocimiento, sino para que podamos salir y apliquemos las verdades en casa, en el trabajo, en la calle, con la gente que nos rodea. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser un instrumento y un colaborador de Dios. ¿Sí lo crees? Claro que sí. Dios quiere usarte, Dios quiere usarnos. Y por eso Él nos habla cada día. Y aún la gente mayor de edad, lo hemos comentado, que a lo mejor no tienen la fuerza para salir y subirse al metro y predicar la palabra, o subirse a lo mejor en un lugar y predicar en la vía pública. Quizá ya no puedes hacer eso, pero sí puedes orar desde tu casa. Puedes clamar por tus hermanos, por tu familia, por la gente que te rodea, por los perdidos. Allí en tu casa puedes abrir tu boca y poner tus cargas delante del Señor. Y el Señor te escucha, y el Señor responde, y el Señor hace grandes cosas. Una vez un predicador llegó, es una narrativa, como no sé si, no diría anécdotas, es como una narración que se hizo de un predicador. Se dice que llegó al cielo y llegó y le dijo: Jesús, mira, yo prediqué y mucha gente se convirtió. Yo recuerdo, predicaba y la gente caía en convicción de pecado y le pedían perdón a Dios y había lágrimas. Mucha gente se convirtió. Y le dijo Dios: espérame, sí es cierto, pero quiero que veas que atrás de esa reunión, de ese salón, había una anciana. Ella derramaba su corazón cada día. Derramaba su corazón por cada persona que iba a llegar ese día. Derramaba sus lágrimas y su alma por cada invitado.
Y gracias a esas oraciones, yo hice muchos milagros. Amado, vales mucho para Dios. Eres muy importante. Puedes hacer mucho por Cristo Jesús. No te menosprecies y permitamos que Dios nos use. Allí estaba Moisés, ay Señor, orando, y Dios le dice: ¿por qué clamas? Actúa, levanta la vara. ¿Por qué clamas? Verso 16: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. O sea, Dios invitaba a Moisés a actuar. Y eso es importante, que también nosotros entendamos que hay tiempo en el cual debemos poner en práctica lo que Dios nos está hablando. Ay Señor, aprendí de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y luego Dios te dice: ¿y qué vas a hacer de misericordia tú? No, es que ya entendí que el hermano tiene que ir a hacer misericordia y la hermana también. No, esta palabra es para ti. ¿Qué estoy haciendo de misericordia? Es verdad. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué voy a hacer? Y entonces comienzo a preparar unas tortas. Me voy a un hospital. Le comparto a un vecino, una vecina que está pasando momentos difíciles, una despensa quizá, y empiezo a buscar yo poner en práctica eso que Dios me ha enseñado. Amados, Dios tiene un cuerpo en la tierra y ese cuerpo es su iglesia. Dios quiere que seas parte de su iglesia, y Dios te ha traído a este lugar para que tú le rindas tu corazón, tu vida, pero igualmente para que tú puedas ser un instrumento en las manos de Dios, para que Dios pueda utilizarte haciendo misericordia, amando, predicando, orando en diferentes formas, modos y facetas. Amado, no nos ha traído nada más para que aprendamos, sino para que actuemos también y podamos ser colaboradores con Dios. Dios le dijo a Moisés: levanta la vara, y he aquí yo yo abriré el mar y lo dividiré para que el pueblo de Israel pase en seco. Y añadió: y yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en ellos. Dios nos anima a que perseveremos, a que actuemos, a que seamos fieles, a que pongamos en práctica lo que Dios nos enseña. Amado, de nada sirve venir los domingos y llenarnos de conocimiento, de verdades. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién fue fulano? ¿Quién fue sultano? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Amado, cada enseñanza que Dios nos da tiene un propósito, que podamos aplicarla en nuestra vida y que podamos vivirla. Dios está formando algo en nosotros, nos está puliendo y nos está llevando por esa caminata a una tierra prometida, a una tierra que Él tiene para con nosotros. Pero es importante que podamos ser fieles y que podamos actuar cuando Dios nos lo demanda. Seguimos adelante. Capítulo 14, versículo número 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Aquí vemos cómo el mismo Dios, que era de bendición
para aquellos que le agradaban, que le obedecían, que le servían, para su pueblo, ese mismo Dios era algo contrario para los egipcios. A Israel le daba luz, a Israel le daba dirección, a Israel le daba calor. Y a los egipcios había penumbra, había confusión, había oscuridad. Y así es la palabra de Dios, y así es Dios. Para unos es bendición y para otros no lo es. Pero no porque Dios no lo quiera, amado, sino porque el hombre se endurece, porque el hombre no quiere caminar con Dios, porque el hombre ve a Dios como algo negativo, algo contrario. Y en lugar de buscar a Dios, mejor huye de Dios, rehúye a Dios, aborrece a Dios. Pero cuando alguien ama a Dios, qué bendición tan grande. Fortaleza, edificación, instrucción, consuelo, ayuda, provisión. Dios es fiel y Dios es bueno. Podemos confiar aún en medio de la adversidad. Y vemos que Dios se puso entre los israelitas y entre los egipcios. Es decir, Él protegía a su pueblo, Él defendía a su pueblo y no permitía. Y iban cruzando por el mar. Ese mar se abrió y comenzaron a pasar en medio del mar por seco. Y el mar se abrió de tal forma que había una pared de agua de un lado y otra pared de agua del otro lado. Y caminaban por seco. Oye, si yo hubiera sido Faraón, al ver eso diría, espérame tantito, o sea, esto es anormal. ¿Para qué me meto a perseguirlos? O sea, algo está pasando, que está abriéndose el mar para que atraviesen en seco. Pero Faraón en su necedad ahí va atrás. Ah, qué bueno que se abrió, ahorita los alcanzo. Sin entender que Dios pelea por ellos. Dios pelea por su pueblo. ¿Cuántos testimonios no hemos oído de a lo mejor una hermana que va caminando en la noche en un puente y de pronto vienen 3 individuos y ya ve que no hay salida y nada más dice: Dios, guárdame, guárdame, cuídame, protégeme, Señor, yo quería evitar esto? Y de pronto algo pasa, que los hombres así como que le rodean y se van y luego dicen: ¿quién iba contigo, Eran unas personas altotas, grandotas, que iban detrás de ti. O sea, el Señor protege, el Señor guarda. Aún en la guerra que hubo entre Israel, cuando tomó la tierra de Palestina, que la ONU les entregó el territorio, inmediatamente que les dio el territorio en el siglo pasado, se levantaron varias naciones a pelear en contra de Israel. Y se dice, hay testimonios de que los aviones israelitas que peleaban venían custodiados por ángeles, que aún enemigos veían que había huestes celestiales que peleaban con ellos. Y era increíble, porque era una nación que venía del exilio, una nación que había dejado de existir durante años, y ahora la ONU les daba una tierra y llegaban y se levantarían varias naciones para pelear en contra de ellos, entre ellos los egipcios. Y en cuestión de 6 días los derrotaron. Los derrotaron porque Dios estaba con ellos. Dios peleaba con ellos. Era la mano de Dios, era la persona de Dios, era la presencia de Dios, era lo sobrenatural de Dios. Y hay muchos testimonios hermosos de cómo Dios defiende y pelea por su pueblo. Y aquí vemos cómo Dios estaba entre Israel y los egipcios. Y para unos era lumbrera, para unos era calor, para unos era dirección, y para otros era penumbras, tinieblas y oscuridad. Y no podían los unos acercarse a los otros. Seguimos leyendo. Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y se volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.
Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. O sea, mientras el pueblo salía, el mar comenzó a cerrarse sobre los egipcios, mientras Israel seguía caminando en seco para poder atravesar ese mar rojo, ese mar que parecía infranqueable. Dice el verso 30: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. O sea, que vemos en la Biblia que Dios hacía cosas para engrandecer el corazón o para ensanchar el corazón de Israel, para que temieran a Dios, para que creyeran en Él, para que tuvieran confianza en su palabra, en sus promesas. Dios está contigo, confía. Uno como hombre a veces tiende a mirar las circunstancias y a veces nos desanimamos. Y yo levanto la mano porque soy hombre, y lo vemos en la Biblia, como Jeremías, como Elías, como diferentes hombres de Dios tenían momentos de desánimo. Y yo creo que todos los presentes lo hemos vivido. Pero ¿sabes algo? Dios no los dejaba solos. Y ahí estaba para animarlos. Enviaba las aves para darles de comer. Les daba agua del río. Les decía: levántate, come, bebe, porque el largo camino te resta. Allá estaban en la cueva, diciendo: solamente he quedado yo. Y venía el terremoto, y venía el fuego, y no estaba Dios allí. Y de pronto venía el silbo apacible, y ahí estaba Dios. Amados, Dios está en medio de nosotros. Dios está cerca. Dios te ama. Dios te está buscando. Dios desea que le conozcas. Dios desea pulir áreas en tu vida. Dios desea moldearte y formarte y glorificarse en ti. Y aún esa enseñanza para el pueblo de Israel, para sus hijos, también era una reprensión para los egipcios. Y aún en sus vidas, a través de lo que ellos vivieron, Dios instruía. Y Dios enseñaba y Dios mostraba. Amados, que aprendamos por las buenas, que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que seamos dóciles. Como compartía en la enseñanza anterior, aprendamos en cabeza ajena de los errores de otros, de las rebeldías de otros, de las necedades de otros. Y aprendamos en cabeza ajena y en cabeza propia las obediencias de unos, la fidelidad de Dios, la ayuda de Dios, el cuidado de Dios.
Porque hay muchos ejemplos buenos en la Biblia de los cuales podemos aprender y también seguir. Pero hay muchos ejemplos malos en la Biblia de los cuales podemos aprender en cabeza ajena y no seguir su ejemplo y no seguir sus pisadas. Mejor aprender en cabeza ajena y decir: yo no quiero que me pase lo que le pasó a Caín. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Saúl. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Sansón. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a fulano o a sultano. Mejor aprender en cabeza ajena. Y por eso Dios dice por Pablo: estas cosas fueron escritas del pueblo de Israel para nosotros, para que aprendamos lo bueno y para que lo malo no lo sigamos. Porque murmuraron y murieron. Fueron idólatras y murieron. Jugaron y murieron. Fueron juguetones y no serios y murieron. Pero aquellos que perseveraron, que fueron fieles, que fueron constantes, que creyeron en Dios, que dijeron: Dios está con nosotros, los comeremos como pan, heredaron la tierra prometida y alcanzaron las promesas. Y es lo que Dios quiere para todos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Es lo que Dios quiere para ti. Que alcancemos las promesas. Las promesas están a la mano. Y hay un Dios que quiere ayudarte. La gracia de Dios, la ayuda de Dios, el cuidado de Dios, la compañía de Dios. Él está con nosotros. Él ha prometido acompañarte todos los días. Él no te va a dejar en ningún momento. En la noche estará contigo, en el día estará contigo, en las pruebas estará contigo, en la salud estará contigo, pero también en la enfermedad. En la bonanza estará contigo, pero también en la escasez. Podemos confiar. Digamos no a aquello que nos separa de Dios. Digamos no a aquello que nos aleja de Cristo. Aprendamos a poner los ojos en Jesús, en las promesas, en su fidelidad y en su amor, y no en las circunstancias. Dios está con nosotros. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel miró lo que Dios había hecho con los egipcios, capítulo 15, estamos terminando, versículo 1 dice, 15:1: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y puedes seguir leyendo todo el capítulo, que es hermoso, que nos habla acerca de eso que vivieron los israelitas cuando Dios hizo este portento, esta obra maravillosa. Y en el verso 19 dice, 15:19, porque Faraón entró. Sí, entró, cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Gloria a Dios. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Hasta ahí podemos quedarnos. ¿Qué hubo en Israel? Hubo gozo, hubo alabanza, hubo adoración al ver los milagros de Dios, los portentos de Dios, la respuesta de Dios, la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios, aún en la adversidad, en la oposición, en la persecución de los egipcios, porque Faraón tenía uno de los ejércitos más poderosos que había en aquella época. Tenía 600 carros errados.
Israel no tenía eso. Y aún con todo eso, Israel tenía a Dios caminando en medio de ellos. Si eres tú solo, contra todo el mundo, y Dios está contigo, eres mayoría. Tú y Dios son mayoría. Porque Dios lo es todo. Porque Dios lo es todo. Porque Dios lo llena todo. Pero gracias a Dios no estamos solos. Tenemos a gente que también desea caminar, que desea seguir adelante, que desea pelear, que desea llegar a la meta. No estamos solos, porque somos una familia, porque somos un grupo que deseamos llegar a la meta. Pero Dios está con nosotros. Es lo más hermoso. Dios está con nosotros. Y es lo que necesitamos, que jamás se pierda la bendición de Dios en medio de su pueblo. Porque si Dios no está con nosotros, somos minoría y estamos perdidos, aunque seamos muchos. Pero Él está con nosotros. Gloria a Dios. Caminemos con Él, obedezcámosle, creamos en Él, sigamos sus pisadas, pongamos los ojos en sus promesas, creamos en lo que Él ha puesto delante de nosotros. No miremos las circunstancias, miremoslo a Él y miremos su palabra y sus promesas. ¡Ay! El pueblo de Israel miraba atrás y decía: los pescados y los sepulcros y lo que teníamos en Egipto. Pero ¿sabes algo? Ahora que ellos habían salido, estaba Dios con ellos. Había puesto al libertador delante de ellos. Había roca del agua. Había pan que descendía del cielo, el maná. Había alimento del cielo, las codornices. Había dirección, había cuidado, había guianza, había calor, había luz, había sombra, había buenos mandamientos, pero sobre todo estaba la presencia de Dios. Y había la promesa de la tierra que Dios les iba a dar. Amados, no seamos como la gran mayoría de los israelitas fueron, ingratos y rebeldes, sino valoremos a Dios en medio de nosotros. Adorémosle, alabémosle, obedezcámosle, sigamos adelante, creamos en Él, confiemos en Él, temamos a Dios, miremos su palabra y sus promesas. Y ¿sabes algo? Un día el Señor permitirá que veamos con nuestros ojos que todo lo que Él prometió es real y es verdadero. Sigue adelante, persevera, no te desanimes, no te desalientes, no tengas temor. Corre con paciencia la carrera de la fe. Y paciencia es el término griego hupomone, que significa con persistencia, con constancia, sin bajar la guardia, sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Por qué no cerramos los ojos? Dios está aquí. Y no solamente está aquí, Dios siempre ha estado en medio de nosotros. Y Dios ha estado con aquellos que desean caminar con Él. Amado, independientemente de lo que estás enfrentando, Dios está cerca. Dios te escucha. Dios te oye. Y si has tropezado y te sientes dolido, avergonzado, y le has pedido perdón y te has levantado y quieres seguir adelante, y quieres amarle y quieres obedecerle y no quieres volver atrás, es Dios que te está llevando a esto. Y si has permanecido y ha habido luchas, invitaciones, insinuaciones, ataques, Dios está con nosotros. Confía en Él, sigue adelante, no desistas. Él es fiel. Tenemos un Padre en los cielos, un Padre bueno, un Padre que ha dejado mandamientos buenos, correctos, sensatos, perfectos. Hay un propósito en todo lo que Dios nos pide. No tenemos un Dios malo, arbitrario, cruel.
Él está en medio de nosotros. Él es tu Padre Celestial. Él te ha llamado, Él te ha buscado, Él te ha cuidado. Y tú sabes que aún Él te libró de la muerte. Sí, aquel día en que sentiste la muerte cerca. Pero ¿sabes algo? Ahí estaba Dios. Y te salvó. Te libró. Te cuidó. ¿Y sabes por qué lo digo con certeza? Porque yo lo he vivido. Más de una vez. Yo lo he vivido. Más de una ocasión Dios me ha librado de forma sobrenatural. Y yo sé que fue Dios. ¿Y sabes por qué Dios lo hace? Para que le creas. Para que le temas. Para que le obedezcas. Para que le sirvas. Para que confíes en su palabra. Él ha prometido estar contigo hasta el final. ¿Lo crees? Él ha prometido acompañarte en el desierto. No estás solo, no estás sola. Dios va con nosotros. Y Él es el poderoso de Israel, que con mano fuerte y con brazo extendido, Él nos saca de Egipto para que podamos ir a la tierra prometida. Con mano fuerte. Este es nuestro Dios. Su brazo no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Él sigue escuchando, Él sigue obrando, Él sigue haciendo maravillas en medio de nosotros. Con mano fuerte de Egipto les sacó. Eso es lo que hizo Dios. Les puso en libertad. Y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en el desierto les cuido. Gracias, Jesús. Esto es lo que hace Dios. De Egipto les sacó. Les puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en el desierto les cuido. Y Él ha prometido hacer lo mismo contigo. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. A mí también me liberó. Aleluya. Con mano fuerte del mundo me sacó. Él ha venido para ponerte en libertad, independientemente de la vida Con que has tenido. gran paciencia y con Él ha su sido eterno paciente. amor. Cada día, en este mundo cada me día. cuido. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Gracias, Jesús. Y sé que en su mano seguro voy a estar. Hay seguridad en Cristo. Con mano fuerte de Egipto les sacó.
Gracias, Jesús. Les puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día, cada día, cada día. Gracias, Jesús. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Gracias, Jesús. Fuerte del mundo me sacó. Gracias, Cristo. Me puso en libertad. No lo merecíamos, Señor. Tú lo hiciste. Con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en este mundo me cuido. Y Él ha prometido estar contigo hasta el final. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y sé que en su mano seguro voy a estar. Hay seguridad en las manos de Cristo. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y sé que en su mano, Y sé que en su mano seguro voy a estar. seguro voy a estar. Podemos tener la certeza que hay seguridad en Cristo. Seguro voy a estar. Seguro voy a estar. Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, toda nuestra admiración. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, Él está en medio de nosotros. Él es digno de ser alabado. Podemos adorarle, podemos alabarle. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo la alabará, con pandero danzará, y dirán que como Jehová. ¡Aleluya! ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo la alabará, con pandero danzará, y dirán ¿quién como Jehová? ¡Aleluya! Cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete el caballo, echó a la mar, quien los perseguía, jinete el caballo, echó a la mar, echó
los carros del faraón. La 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 la, la 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 la, la 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 la. ¡Aleluya! La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Gracias, Jesús. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Adórale porque Él es digno. Exáltalo porque Él ha sido bueno. Levanta su nombre porque no hay Dios como nuestro Dios. Grandes son sus promesas, grande es su fidelidad, grande es su presencia en medio de nosotros. Y Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque podemos confiar, Dios, que podemos descansar en ti, Señor, y porque sabemos que tenemos un Padre en los cielos, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor amado.